Ministerios Aliento de Vida presentan. Quiero hablarles de dos preguntas para los que suben al monte de Dios. Y esto a propósito de que durante estas últimas 2 semanas, el Señor me permitió estar en ese trayecto de Egipto, Jordania e Israel, haciendo lo que se llama el recorrido del Éxodo, el recorrido aproximado que hizo el pueblo de Israel al salir de Egipto hacia la tierra prometida. Durante estos días estuvimos recorriendo esos territorios y entre esos lugares visitamos varios montes. El Monte de los Olivos, para mí, escúcheme bien, 2 lugares en todo este recorrido, los más impactantes para mí. El Monte de los Olivos, y allí vi al Espíritu Santo derramarse de una manera sutil. Casi todos estaban llorando mientras estábamos ministrando, sentado en ese monte. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que enseña las Escrituras, que en su segunda venida Jesucristo va a descender y va a poner sus pies sobre ese Monte de los Olivos. Recorrimos también el Monte Calvario, donde el Señor fue crucificado. El Monte Carmelo, donde Elías le cortó la cabeza a los 450 profetas de Baal y de Acera. El monte de la transfiguración, en donde el Señor se transfiguró en su cuerpo glorificado y allí apareció hablando con Moisés y Elías. El monte Or, donde murió Aarón. El monte Nebo en Jordania, desde donde Moisés vio la tierra prometida, ya que el Señor no le permitió entrar en la tierra. Y el monte Sinaí, que fue el segundo lugar que más me impactó de todo este trayecto. Y a propósito del monte Sinaí, es también conocido como el monte Oré en la Biblia. Y ya esto le da a usted una perspectiva de entender que en aquel monte sucedieron varias cosas. En el monte Sinaí o el monte Oré es allí donde el Señor se le revela a Moisés mientras Moisés huye de Egipto y se va al desierto. Allí está 40 años pastoreando ovejas. Y allí se encuentra con las hijas de Yetro o de Jetro, quien vino a ser su suegro posteriormente, porque Moisés se casó con una de las hijas de él. Y uno de los guías en Jordania nos mostró el lugar donde aproximadamente se cree que fue el lugar donde Moisés se encontró con las hijas de Yetro. Todavía es un oasis en medio del desierto. Se ve el pastizal, se ven árboles verdes en los alrededores, porque todavía allí fluye agua, bendito el nombre del Señor. En ese monte Oré, que es la generalidad del lugar de aquellos montes, se debe llamar, primero se llama la península de Sinaí, que abarca más de 105 millas cuadradas, más de 125 millas cuadradas. Y además de eso, en la generalidad de aquel lugar se llama Monte Oré, pero la cima específica donde se piensa que Moisés recibió entonces las tablas de la ley se llama el Monte Sinaí. Ahora bien, en aquel lugar, además del llamamiento a Moisés, Dios también le entregó las tablas de la ley a Moisés. Ya lo sabemos, Moisés conoció aquel lugar bastante bien antes de ir a Egipto a buscar al pueblo de Israel, a sacar al pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando él sale de Egipto y atraviesa el desierto, él sabía por dónde iba, porque él había vivido 40 años en todo aquel lugar. También en aquel monte Oré o monte Sinaí, Dios trata con el profeta Eliseo cuando Jezabel, aquella reina malvada, la esposa del rey Acab, amenaza al profeta Elías de cortarle la cabeza porque Elías había cerrado los cielos y no llovía. Elías le había cortado la cabeza a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera. Esta mujer se enfureció y le dijo: a ti te voy a cortar la cabeza. Y Elías huyó. Escúcheme, desde la parte norte de Israel, el monte Carmelo. Los que han ido con nosotros a Israel saben que el monte Carmelo está bien al norte de Israel. Para llegar al monte Sinaí o al monte Oré hay que viajar por lo menos en automóvil, por lo menos yo imagino 5 horas en automóvil. Es bastante, ¿verdad? Ahora imagínese Elías en aquellos tiempos caminando todo eso a pie. Eso era, oiga, bastante.
pero asustado, con miedo, bajó desde el norte allá arriba, donde le cortó la cabeza a los profetas falsos de Baal y de Acera, hasta llegar al monte Oré, conocido también como el monte Sinaí. Y allí Dios lo confortó, le habló, le dio una torta para que comiera, le dijo: levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. De manera que en este monte Sinaí ocurrieron muchas cosas interesantísimas. El mismo tiene una elevación de 7.497 pies de altura, equivalentes a 2.285 metros. En este salmo que leemos en este día, el Salmo 24, se nos hacen algunas preguntas claves con respecto a subir y habitar en el monte. Repito, en la Biblia se habla de muchos montes que son santos, santos porque allí Dios se manifestó, santos porque allí Dios manifestó su presencia o hizo algo en particular y en especial. Pero en este día hablo especialmente de ese escalamiento al monte Sinaí. Y hay preguntas aquí que se nos hace. Y la primera de estas preguntas es: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quiénes serán las personas que van a poder subir literalmente al monte? Quiero hacer una aclaración muy clave y muy entendible. Con este mensaje no pretendo motivar a nadie a que literalmente tenga que hacer peregrinación al monte Sinaí. Usted no necesita eso para vivir una vida santa o para entrar al cielo. Tú no necesitas tampoco traer disque agua del río Jordán, lodo del mar muerto. Nada de eso te añade nada a tu vida espiritual. Es más, te voy a decir algo más, y parece contradictorio que me interese organizar viajes a Israel y que diga esto, pero tengo que ser transparente, honesto y recto. Escúcheme bien, usted no necesita ir a Tierra Santa, no necesita ir a Israel, ni a Egipto, ni Jordania para usted ir al cielo. Es más, usted no necesita adorar en el muro de los lamentos para usted ser un siervo de Dios. Jesucristo lo dijo claro cuando habló con la samaritana, que la samaritana vino con el problema que había entre los samaritanos y los judíos. No, porque los judíos dicen que hay que adorar allá en aquel lugar, y nosotros decimos que en este monte. Jesucristo le dice: mira, mujer, la hora viene y la hora es, que ni en aquel monte ni en este, sino que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Otro detalle: tú no necesitas embadurnarte con crema de baba de camello verde traída del desierto, de la que sé yo qué. Tú no necesitas nada de eso. Tú lo que necesitas es una relación personal con Jesucristo. Y cuando hablo del monte, de escalar al monte, de subir al monte, lo que la Biblia está hablando es básicamente de subir en una relación personal con el Señor. Para el pueblo de Israel se trataba de subir al monte de la intimidad con Dios, pero para nosotros, aunque también tiene un equivalente a subir en intimidad con Dios, se trata de subir y llegar al cielo. Esta pregunta la podríamos transliterar y decir: ¿quién será que llegará al cielo? ¿Quién será que subirá al monte de Jehová, al lugar alto, a la ciudad que Dios ha preparado, que ojos humanos no han visto, que los hombres no se imaginan la dimensión de lo que Dios ha preparado para los que le aman? ¿Quién será que subirá al monte de Jehová en la intimidad con Dios? Se supone que usted y yo, como creyentes, cada día tenemos que escalar, tenemos que subir. Hay una canción que me fascina, que cantaba antes Estanislao Marino. Para aquellos que tienen un poquito más de tiempo en la fe sabrán, decía: vamos escalando peldaños. Usted y yo se supone que no estamos escalando un monte Sinaí, porque eso no es necesario. No que no sea bueno tener la experiencia te va a marcar, la experiencia será inusitada, será sin igual, será singular. Pero para fines de salvación y de fe, tú no necesitas eso. Ahora la pregunta es: ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién subirá en la intimidad con Dios? ¿Quién va a crecer en su vida cristiana?
porque hay gente que se le pasan los años, le han pasado 5, 10, 20 años y todavía tienen dificultad para orar 15 minutos, todavía tienen dificultad para leer la Biblia, todavía tienen dificultad para entender la Biblia. Señal de que no han crecido, no han escalado, no han avanzado, se han quedado disminuidos. Y ese es el plan del diablo, no es el plan de Dios para tu vida. De manera que parte del objetivo de esta palabra es despertar en ti el anhelo de saber que no te pueden seguir pasando los días sin crecer, sin escalar en la presencia, en la intimidad con Dios. Aleluya. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién va a crecer en su intimidad con Dios? ¿Quién va a crecer y se va a desarrollar en la relación con Dios? ¿Quién va a tener una relación con Dios más sólida, más sustentable, más sostenible? De seguro que la respuesta está allí mismo. En el versículo 3 nos hacen estas dos preguntas. Me refiero en esta hora a la primera pregunta y la respuesta aparece en el versículo 4 de este Salmo 24. Dice el versículo 4: el limpio de manos y puro de corazón. Parece algo sencillo, parece algo inocente, pero ahí hay una profundidad increíble. Número 1, está hablando del limpio de manos, manos limpias. En otras palabras, manos que no hayan sido contaminadas con sangre, con maldad, manos que no hayan sido contaminadas con cosas feas, manos que no se hayan involucrado en cosas que Dios rechaza, que Dios repele, que Dios repudia. Manos que estén limpias ante los ojos de Dios, no tanto delante de los ojos de los hombres, sino delante de aquel que todo lo ve. Porque los hombres podemos pasar por alto, se nos puede pasar algo, puede que no veamos algo, puede que usted no vea algo de mí, puede que yo no vea algo de usted, pero aquel que todo lo ve, todo lo ve. Él está pendiente, Él está mirando cada detalle de tu vida y de mi vida. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Hermanos míos, esto de manos limpias implica inclusive el cohecho. La abuela mía hablaba mucho de que tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le ata la pata. Te lo voy a traducir en buen cristiano. Hay cosas que usted no la hace directamente, pero se hace socio. Usted participa con ciertos gestos y ciertas cosas. Te quiero presentar un caso tan sencillo que hace que una familia entera se confabule y tenga las manos sucias. Cuando el líder de la casa o la líder de la casa permite que la casa se convierta básicamente en un lugar de pelar a cualquiera. Y cuando hablo de pelar estoy hablando en mi argot, en mi analfabetismo, en mi vulgaridad. Cuando agarran a alguien y comienzan una familia entera y comienzan a chismear y comienzan a murmurar y comienzan a quejarse acerca de una persona o de varias personas, y ese hogar se convierte en el centro, en la maquinación del mismo diablo, donde agarran a personas y la familia entera los tritura. Y el líder de la casa o la líder de la casa es el primero que participa de aquello y lo disfruta. ¿Sabe lo que estás haciendo? Te está convirtiendo en alguien que está apoyando eso. Está apoyando el chisme, está apoyando la murmuración, está apoyando la distracción. Y a veces sabe que lo que están haciendo no solamente es indebido, sino que es mentira. Y lo estás permitiendo. Quizá no lo hiciste tú directamente, pero está permitiendo que lo hagan en tu casa, que lo hagan tus hijos, que lo hagan tu mujer, que lo haga el vecino, que la vecina chismosa esté influenciando tu casa con maldad y tu casa entera a veces está de cabeza, metida en el chisme, metida en las cosas que Dios rechaza. ¿Alguien me está oyendo? El que va a escalar el monte de Dios, el que va a crecer en la intimidad con Dios, el que va a llegar al cielo tiene que asegurarse de tener manos limpias. Lo segundo que debe tener es un corazón puro, dice la Escritura. Un corazón puro no lo podemos tener por nuestras propias acciones, porque desde ya el pecado mismo está en nuestros corazones. Nuestros corazones están inclinados a la pecaminosidad.
De manera que necesitamos arrepentirnos hasta lo sumo, humillarnos ante la presencia del Señor y reconocer que la pecaminosidad fluye, emana de nuestros propios corazones. Dice el libro de los Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si tu corazón lo que fluye es con maldad, si tu corazón lo que fluye es con cosas feas, no vas a poder subir al cielo. El mismo Señor Jesucristo tomó esto y en el monte de las beatitudes, o el monte de las bienaventuranzas, que fue otro monte que visitamos durante estos días, en Mateo capítulo 5 versículo 8, Él dice esto. Mateo capítulo 5 versículo 8, el Señor dice esto: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Sabe por qué? Porque la gente que tenga un corazón limpio verá a Dios. Verá a Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. De manera que debe estar claro en nuestras vidas que si no tengo un corazón limpio no lo voy a ver, no voy a subir al cielo. ¿Y cómo se puede interpretar, amados hermanos, esto de tener un corazón limpio? El mismo Señor Jesucristo nos habla, porque la Escritura se interpreta a ella misma. En Mateo capítulo 15 versículos 19 y 20 el Señor dice esto: porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al ser humano. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo que hay cosas feas que podemos estar cargando y guardando en nuestros corazones, que aparentemente no se ven por fuera, pero están adentro. Y llegará un momento que tarde o temprano se van a reflejar por fuera también. El mismo Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que la gente tiene guardado en el corazón, en la mente, finalmente terminará exteriorizándolo tarde o temprano, o se le saldrá solo. Algo va a pasar. Por eso Él nos recalca: bienaventurados, felices, bendecidos los que tienen un corazón limpio, porque el premio para esa gente será que verán a Dios. Oh, aleluya. Alguien le dé el aplauso al Señor en esta hora. Oh, gloria al nombre de Jesús. Una de las cosas que aprendí directamente durante este recorrido y ascendencia a ascender al monte Sinaí, comenzamos a eso de las 12:15, subimos y bajamos ya a las 7:45 estábamos abajo. Lo que le estoy diciendo es que toda la noche estuvimos subiendo y bajando. Subir fue durísimo, bajar fue muy fácil. En subir duramos el doble, para bajar bajamos cada que iba bajando suave y haciendo chistes, pero para subir la mayoría tenía la lengua como una corbata. Y algunos estaban tan sofocados que hubo que ponerle un camellito. Súbete en tu camello. Y déjame decirte, gloria a Dios. Y yo quiero bendecir a Dios por los camellos. ¿Cómo podemos interpretar los camellos? Como aquel cirineo que se le apareció al Señor Jesucristo cuando Él estaba sofocado, cargado, cansado, que no podía llevar la cruz, y apareció alguien que le llevó la cruz. ¿Sabe quiénes son los camellos? ¿Sabe quiénes son esos cirineos? Esa gente que muchas veces están en la iglesia, que parecen inoportunos, que casi se quieren meter en todo en tu vida, que te están llamando, que te están buscando, que están orando por ti, que te dicen qué pasa, quiero verte, que te están buscando a la casa, que te están despertando, que te dicen no te veo en el matutino, no te veo en la vigilia, no te veo que estás orando, que a veces parece que se meten mucho en tu vida. Pero déjame decirte, ellos han dejado de vivir un poco ellos para cargar contigo, para que llegues al cielo. Oh, alguien me está oyendo en esta hora. Bendito sea Dios por los camellos,
por los cirineos, por esa gente que es capaz de negarse a sí mismo. Yo bendigo a Dios por hermanos que durante todos estos años, año tras año, han estado allí y no van a turistear, van a servir. Ahí está la hermana María, se me va el apellido, Jati, Quiñones. Debo resaltar a la hermana María, no sé si está aquí, viene en el culto de la 1, pero esto va a quedar grabado como el Señor lo hizo con aquella mujer que le lavó los pies. Esto va a quedar grabado en este mensaje y se va a pasar por televisión para memoria de esa vida. Durante todos estos años esa sierva ha estado sirviendo y ella paga su dinero, pero va a servir y está atenta. ¿Quién se queda atrás para remolcarlo? Yo bendigo a Dios por esas vidas, por gente que se niega a sí mismo, que a pesar de que paga su dinero, pero va a servir, está pendiente del que se queda atrás, está pendiente de aquel que hay que remolcarlo, y no para hablar disparate, no para venir a cobrarle a uno, porque hay algunos, ellos creen que uno no lo sabe, pero uno se da cuenta cuando vienen a cobrarle el cheque. Pastor, no lo dicen directamente, yo hice tal cosa y tal cosa, ellos mismos hasta exaltarse ellos mismos. Digo, ay Padre mío, ten misericordia de mí, Padre. Déjame decirte, bendito sea Dios por esos camellos. Al subir, una de las cosas que te vas a dar cuenta, y es lo que quiero matizar en esta hora, estábamos subiendo y yo recuerdo, yo tengo un coat que lo uso cuando hay frío, heavy duty, y me lo llevé porque dije, vamos a subir un monte y eso es elevado y ahí hace mucho frío. En realidad casi no lo tuve que usar, pero en ese monte y cualquier monte, en las noches y especialmente en el desierto, las noches son muy frías, la temperatura baja muchísimo y en el día sube elevadamente. ¿Qué pasó? Efectivamente, cuando llegamos estaba muy frío y me puse mi coat. Mientras íbamos subiendo, al comienzo todo estaba bien. Mientras más subía la sangre, más se le calentaba a uno, más se le calentaba, hasta que llegó un momento que me quería quitar todo, pues tenía la sangre caliente. Y llegó un momento que ya me lo puse por aquí, por la cintura, y lo quería zumbar, lo quería botar. Pero yo decía que esto me costó mucho dinero. No sabía qué hacer con el coat, hasta que al final encontramos una solución por ahí. Lo que quiero decirte es algo que nos dice el Señor Jesucristo. Cuando vas subiendo, cualquier peso innecesario comienza a darte cuenta que no lo necesita. Hay cosas que tú estás cargando en tu vida, que mientras vive la vida a flor de tierra, ras de tierra, tú crees que tú las necesitas. Pero tan pronto comiences a ascender, a subir hacia el cielo en tu relación con Dios, te vas a dar cuenta, no necesito esto, y vas a comenzar a soltar cosas. Hay gente que están aferrados a cosas mundanales que no la necesitan. ¿Sabe cuándo se van a dar cuenta que no la necesitan? Tan pronto tomen la decisión de santificarse y de vivir una relación más íntima con el Señor. Ahí se van a dar cuenta que lo único que necesitan es lo necesario, la presencia de Dios, la intimidad con Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. Muchas veces pretendemos subir con un corazón cargado de amargura, de malos deseos, de adulterios, de robos, de falsos testimonios, de blasfemias. Jesús dice, estas cosas son las que contaminan, estas cosas te hacen perecer, no te dejarán subir en tu relación con Dios. Hágase la pregunta, ¿por qué en estos años no he crecido como debía crecer? No he avanzado como debía avanzar. Mi relación con el Señor no es la que debía ser. Me he quedado muy atrás y he visto otras personas que han llegado de último a
casa del Señor y de repente son mis líderes. ¿Qué pasó? Algunos hasta les da celo, pero fulano llegó ayer. Pero fulano ascendió, se metió con Dios, comenzó a consagrarse, a santificarse, a comprometerse con el Señor y con su reino, y tú no lo hiciste. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? En Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2, el Espíritu Santo nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2 dice: por tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, mire lo que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay peso, hay pecado que te asedia, que no te deja subir, que no te deja ascender, que no te deja subir al cielo, que no te deja ascender en una relación con Dios más profunda. Y la orden del Espíritu Santo es: hay que despojarse, hay que soltar, hay que sacar de la vida, del corazón. Hay gente que dicen que son cristianos y viven amargados todo el tiempo. Gente que dicen que son cristianos y tienen todo el resabio del mundo en el corazón, todo el resentimiento. Fulano de tal, ese me la hizo en el año 1800 antes de que se dijera hágase la luz. Mengana, ese me la debe de tal y cual manera. Y tienen una lista, un récord de ofensa de medio mundo, y le pasan los años y siguen igual. Óyeme, bienaventurados los que tienen el corazón limpio, porque ellos y solo ellos verán a Dios. Aleluya, aleluya. Es sine qua non, amados hermanos. Si no hay un corazón limpio, no veremos a Dios. Porque la consecuencia inmediata de tener un encuentro personal con Jesucristo es que Él te limpia el corazón, te da una nueva naturaleza, te da una nueva esencia de vivir y te ayuda a echar de lado. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Alguien le dé el aplauso al Señor ahí donde está. Aleluya. Liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay gente que le han pasado los años y todavía están ahí amarrados con su pecadito favorito. Y pretenden echar para adelante. Y esa es la pregunta: ¿por qué a él y a mí no? No le haga la pregunta a los hombres, háztela tú delante de Dios. Porque Dios es el que pone gracia, Dios es el que pone favor. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Otra de las cosas que aprendí directamente en ese ascenso es que si usted se pone a mirar para todas partes, le va a dar un pánico que no sube ni un escalón. Porque hay momentos que usted lo que ve es un precipicio, que usted dice: ¡ey! ¿Y en qué fue que yo me metí? Y mira del otro lado: ¡ay, ay, ay! Y si te pone a mirar mucho para aquí y para allá, estoy muy lejos, falta mucho, pero no avanzo. Mira lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, pero el versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde vamos a poner los ojos? ¿En el precipicio? ¿En el problema? ¿En aquel? ¿En lo que me hizo fulano? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Aleluya. De manera, amados hermanos, que para subir el monte de Dios hay cosas que son fundamentales. Número uno,
tener las manos limpias, no haber participado en cohecho de nadie, en pecado de nadie. No solamente alejarnos nosotros del pecado propio, sino asegurarnos de que no estamos impulsando el pecado de otros o apapachando el pecado de otros. Y como padre quiero ser responsable en esto. Hay padres que odian tanto a sus hijos que apoyan el pecado de sus hijos. Ellos lo llaman, es que yo amo tanto a mi hijo. No, tú odias a tus hijos porque estás pasando por alto el pecado de tus hijos, porque no los confronta, porque no los reprende responsablemente, porque vives apapachando, vives acariciando el pecado de tus hijos. Oh, no, ellos no han pecado, ellos no han hecho nada. No, Señor, aunque sean nuestros hijos, obviamente no los vamos a echar a la calle, no vamos a tratarlo despiadadamente, pero ellos necesitan ser confrontados por papá y mamá. Ellos necesitan saber que el pecado se llama pecado y que nosotros no apoyamos el pecado, porque Dios odia el pecado. Aleluya. Voy a decir algo, y esto se lo he dicho a mis hijos. Hoy lo voy a decir aquí por primera vez. Es un punto de revelación en la escritura. ¿Tú sabes por qué se levantan los Saúl? ¿Tú sabes por qué se levanta un rey Saúl a gobernar? ¿Tú sabes por qué? Porque los hijos de nada más y nada menos que un hombre bueno como Samuel, que era el profeta gobernante en aquel entonces, le fallaron a Dios y no fueron ejemplo. No siguieron el legado de su padre, gobernando a Israel como debían hacerlo. Y como ellos fallaron, el pueblo los rechazó y comenzaron a pedir un rey. Y por eso dieron paso a que se levantara un rey Saúl. ¿Sabes, papá, mamá? ¿Sabe por qué se le van a levantar los Saúl? Cuando tú y yo no seamos responsables de confrontar a nuestros hijos y hacerles saber: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. Ahora debo decirte algo y voy a tratar de avanzar. No solo se trata de una pregunta de quién subirá. Subir no es fácil. Ese monte fue difícil subirlo. Y yo bendigo a Dios porque aquí hay mucha gente valiente. La mayoría de esa gente que nos acompañó subió al monte Sinaí. Vi gente aún de edad muy avanzada que estaba allí en su afán. Algunas tuve que remolcarlo. Hubo alguien que tuve que dejar. Si fuera por mí yo estuviera adelante todo el tiempo, pero tuve que dejar mi parte adelante e irme atrás a ver, déjame ver quiénes se están quedando atrás, y que hasta que allá encontré a alguien y remolcar a ese alguien y remolcarle. Uno de los principios que aprendemos también para subir el monte es que subir un monte solo es tedioso, es duro, es desalentador. Pero cuando subes el monte en compañía del rebaño, de la manada, de la gente, de tus amados hermanos, tienes más ánimo. El ánimo te lo transmiten los demás. Comienza alguien a decirte: tú puedes, lo vas a lograr. Y otro, aunque tenga la lengua como una corbata, ahí, lo estaba logrando. Algo va a pasar y lo vas a lograr. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Pero el que se queda atrás y va a su propio paso y se olvida que hay un paso del grupo, hay un paso de la grey, del rebaño, y se va saliendo y quedando, fácilmente se pierde. Y ahí al pensar eso dije: ay, Dios mío. Y me devolví, gracias a Dios que uno de los guías también se quedó atrás y pudimos remolcar a aquella persona que se había quedado atrás. No te quedes atrás, porque si no vas a ser víctima de los depredadores, del diablo y sus demonios que te engañan, que te engatusan, que te meten miedo, que te paralizan y finalmente te pueden hacer perder. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. Pero hay otra pregunta:
No solamente el reto es subir. La segunda pregunta dice en el Salmo 24, versículo 3, dice: ¿y quién estará en su lugar santo? No es solamente cuestión de subir, de escalar. Es después que subes, mantenerte allí. El reto y el llamado de Dios para nuestras vidas es subir cada día, no bajar, pero aprender a vivir en las alturas. ¿Por qué es importante vivir en las alturas? La palabra de Dios tiene la respuesta. Dios ha dicho y ha confesado públicamente que Él mora en las alturas. Él vive en las alturas y mora en la santidad. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? De manera que es sinónimo de vivir en las alturas, sinónimo de vivir en santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie va a ir al cielo sin vivir una vida santa. Puede aparecer gente que te pinte pajarito diferente, con colores bonitos y con palabras bonitas, pero todo el que quiere excluir la santidad de la relación con Dios te está engañando y es un hijo del diablo. Es un ministro de las tinieblas para hacer que te pierdas. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Dáselo fuerte si es para el Señor. Aleluya. Entonces, ¿es importante mantenerse, vivir arriba? Sí. Pero previo y antes de entrar en la parte más profunda, debo advertirte: mientras más sube, vas a notar algo. Más difícil es encontrar el oxígeno. Mientras más alto, más falta oxígeno. Y eso tiene una lección y una enseñanza profunda para nuestras vidas. ¿Sabe cuál es? En las alturas el oxígeno escasea. El oxígeno es lo que nos permite la vida acá en la tierra. ¿Sabe por qué Dios nos invita a subir a las alturas? Porque en las alturas ya no vas a depender de las cosas de la tierra, sino de las cosas que vienen directamente de Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. En las alturas otra cosa que sucede es: no mucha gente sube a las alturas. Déjame decirte, en realidad subir al monte no era cuestión de todo el pueblo. Subir al monte es cuestión de cierta gente que tiene llamado especial de Dios. Es cuestión de gente específica que Dios está llamando para hacer cosas específicas. La buena noticia es que en el Nuevo Testamento el Señor está llamando a todo su pueblo para que vayamos y hagamos discípulos a las naciones, para que vayamos y hagamos la voluntad de Dios. Pero en las alturas una de las cosas que sucede es que hay mucha soledad. No hay mucha gente que sube a las alturas. Por lo tanto, no hay mucha gente para bochinchar. No hay mucha gente para chismear. No hay mucha gente para hablar disparate. No hay mucha gente en las alturas. Mientras más alto es, menos gente vas a encontrar. ¿Alguien está entendiendo el principio? De manera que hay ciertas situaciones de las alturas que te obligan a vivir más en solitario. Esto tiene que enseñarnos a nosotros que debemos aprender a apreciar los momentos de soledad. Hay gente que dice: yo no puedo estar solo. Pero déjame decirte, a mí me encanta. Yo he aprendido a disfrutar la soledad. Yo no soy solitario. Yo disfruto grandemente estando con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, con los hermanos. Pero listen to me. Hay un momento que yo necesito estar solo. Yo necesito estar solo para leer. Yo necesito estar solo para estudiar la palabra de Dios. Yo necesito estar solo para hablar con Dios. Yo necesito estar solo para oír la voz de Dios. Yo necesito tener tiempo para que Dios hable a mi vida. Si es para el Señor, dáselo con vida de verdad. Aleluya. Fue en las alturas que Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley.
Fue en las alturas que Dios habló con Moisés. Cuando Moisés estaba solo, que tal vez dijo: me estoy volviendo loco. No veo solo que ovejas. Y es cierto, allí Dios dijo: ahora me vas a ver a mí, ahora vas a ver mi gloria. Aleluya, aleluya. No es en el bullicio que Dios te va a hablar más. Dios te puede hablar en cualquier lugar, pero Dios dice: cierra la puerta de tu aposento y a solas habla con tu Dios, habla con el Señor. ¿Sabe por qué hay gente que no crece, que no sube, que no avanza en el Señor? No tiene tiempo para intimidar con Dios. Hermano, y déjeme decirle, es a solas que suceden, en la intimidad que suceden ciertos milagros. Es en la intimidad que se multiplican marido y mujer. Es la intimidad, en la soledad, que suceden ciertas cosas. La Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste solo con Dios? Que levantabas las manos, que disfrutabas su presencia allí en la soledad del monte, en las alturas de Dios, glorificándolo, adorándolo, alabándolo, exaltándolo a Él. Él habita en las alturas y mora en la santidad. ¿Quién estará en su lugar santo? El Salmo 15 responde: ¿quién puede habitar en tu santo monte? Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad. En otras palabras, usted quiere saber cuáles son las características, cuál es el carácter de una gente que vive en las alturas. Es fácil saberlo. ¿Usted quiere saber si una gente vive en las alturas o vive en el llano? Aquí está: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Tres cosas. Lo leo en la Reina Valera contemporánea: el que vive rectamente y practica la justicia, el que es sincero desde su interior. ¿Quién vive en las alturas? Es una gente que tiene un carácter recto. Es una gente que no le gusta el chantaje. No le gusta el que le estén envolviendo las cosas y disfrazando las cosas. Es gente que habla verdad, que vive en la verdad. Es gente que practica la justicia, que procura ser justo. Pero hay gente que le han pasado los años y lo primero que se te acerca es con una propuesta rara. Hermano, ¿usted cree que podemos hacer esto? Y lo adornamos y después lo disfrazamos de esta manera. Yo recuerdo a alguien que estuvo en esta iglesia. Aprendí una tremenda lección con esa persona. Me dijo: mire, hermano, yo necesito una carta, pero necesito que en esta carta usted ponga que yo tengo tantos años en la iglesia. Él no tenía esos años. Le dije: hermano, yo no puedo hacer eso. Pero hermano, pero usted no pierde nada. Es una carta. Le dije: hermano, yo no puedo hacer eso. Mire, el hombre forzó tanto que al final yo dije: ok, está bien. Le dije a la secretaria: ponle los años que él dice. ¿Sabe? Esa persona, yo recuerdo que me hizo ensuciar, porque me hizo poner por escrito una mentira. ¿Sabe que al menor chirrido, al menor caso, fue el primero que se levantó como un león contra mi persona y salió botando rayos, fuego y centellas por ahí? Él vivía en lo bajo. Él no sabía que era vivir en las alturas, pero quería que yo también viviera en su desastre. Y obviamente, como vivía en el desastre, a la hora de venir la crisis a su vida, sacó lo que tenía en el corazón. ¿Cómo tú sabes que una persona vive en las alturas?
La primera característica es que tiene que tener es un carácter recto. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Le da la mano a la persona que está a su lado y le dice: la rectitud es una de las señales número uno de una persona que vive en las alturas. Oh, ¿alguien me está oyendo de verdad? Versículo 3: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Importante. La gente que vive en las alturas no calumnia con su lengua. Es gente temerosa, es gente que dice: yo no puedo decir eso, yo no me puedo inventar una mentira, yo no puedo calumniar a alguien, eso es infame, eso es feo, eso Dios lo aborrece, eso no va conmigo. Cuando usted ve una persona que por cualquier cosa se inventa cualquier cosa contra otro, y lo primero que te habla, una demanda, tú sabes que vive con la sabandija, que vive, oye, abajo, pero en lo más profundo, con los gusanos, con la cosa más hedionda de esta tierra. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? El que no calumnia con su lengua, y dice más, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, ni procura el mal contra su vecino. Ahora el verso 4 es sumamente importante y quiero que lo veas. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Mira lo que dice en la Reina Valera contemporánea: el que desprecia al que Dios desprecia, pero honra al que da honra a Dios. Listen to me. Una señal importantísima de alguien que vive, que habita en las alturas de Dios, es que aprende a despreciar lo que Dios desprecia, aprende a aborrecer lo que Dios aborrece, y no hace contubernio, no hace partnership con la gente que aborrece a Dios, que odia a Dios. Rechaza a la gente que rechaza a Dios. Oh, ¿alguien me está oyendo en esta hora? Me da mucha pena oír lo que estamos oyendo. En estos días se está promulgando algo muy atractivo. Comenzó en América Latina y en otros países del mundo. Socialismo. Y gente que te está diciendo: no, el socialismo es atractivo. Es atractivo. No, porque en el socialismo todos viven igual. Tiene razón. Todos viven igual. El socialismo se encarga de hacer que todos sean miserables, que a todos se lo lleve el diablo. Mira el caso de Venezuela. Es el mejor caso. Una nación multimillonaria, una de las naciones más ricas de todo este continente. La tomaron y se especializaron en convertirla en una miseria. Un pueblo que se está muriendo de hambre, no porque no hayan riqueza en ese país, sino porque han desaparecido las fuentes de producción y riqueza. Y todo tiene que ver porque hubo gente que comenzó a coquetear. No, pero ellos, yo oí a este evangélico al principio: Chávez es la última Coca-Cola del desierto, Chávez es maravilloso. Wow, yo dije: pues gloria a Dios, Chávez se convirtió. Y sabe lo último que Chávez terminó haciendo, ¿verdad? Maldiciendo a Israel. Y tú sabes que él dijo, eso está por todas las redes sociales. Lanzó maldición contra Israel y lo dijo desde las entrañas. ¿Y dónde le salió el cáncer a Hugo Chávez? En las entrañas. Porque Dios dijo en su palabra, Dios dice, lo dijo con respecto a Abraham y la descendencia de Abraham, dice: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Oh, ¿alguien me está oyendo en esta hora? Te voy a decir más. Uno de los graves problemas: comenzaron a coquetear con Irán. Irán quiere ver desaparecer a Israel.
y comenzó a aborrecer a Israel y a coquetear con Irán. Esa es parte de esas cosas. Mira lo que dice la Escritura: el que desprecia al que Dios desprecia, pero honra al que Dios honra, al que honra a Dios. ¿Eres tú de los que hace partnership, te asocia con la gente que sabe que aborrece a Dios? ¿Eres tú de los que se sienta y le pasa la mano a la gente que aborrece a Dios? No, pero lo último que estoy oyendo en este país: ay, pero el socialismo es bonito, la medicina socializada es bonito, porque todos vamos a tener seguro médico. Oh, ¿verdad? ¿Y de dónde va a salir eso? ¿Va a salir de gratis? Bueno, van a subir los impuestos un poquito. Oh, un poquito, ¿verdad? Oh, qué interesante. Yo recuerdo antes de cierto gobierno, yo recuerdo que pagaba un seguro médico, que lo que pagara eran $300. Y aquí en la iglesia le teníamos seguro médico a todos la gente que trabaja a tiempo completo en la iglesia. Cuando entraron con aquel famoso plan, ¿sabe qué? Primero se multiplicó, se duplicó al doble, después al triple, y ahora cada mes sube y sube, hasta que llegamos a un momento que dijimos: bueno, no podemos pagarle seguro médico a la gente. Porque la idea de la medicina, de la que sé yo qué, ten cuidado. Así comienza el diablo: te da un poquito de arroz con habichuela y te dice: toma esto para que venga y coma de su mano. Eso mismo hizo Esaú, vendió su primogenitura. ¿Sabe por qué? Por un plato de lenteja. Nosotros los latinos tenemos esa tendencia: si me dan un plato de comida, me ganan. Y vendo mis principios y vendo todo lo mío. Óyeme bien, una de las características de la gente que vive, que habita en las alturas, es que desprecia al que Dios desprecia, pero honra al que da honra a Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Sí, pero nos van a dar cupones. A mí qué me importa cupones. Al final te van a volar la cabeza, te van a llevar la vida, te van a dejar sin nada. Escuché a alguien que es un funcionario electo en esta ciudad. Me dijo: mire, pastor, hace algún tiempo yo fui a una reunión con alguien que es uno de los senadores en Washington, D.C., que representa este estado. Y ese personaje le dijo a ellos, como parte de ese partido, que parte del plan es anular la iglesia, impedir que las iglesias cristianas evangélicas puedan multiplicarse en este estado, en esta ciudad, porque son una plaga, son molestas. Ese es parte del plan: quitarla, incomodarla, hacerle la vida imposible para que no puedan haber más iglesias, legislar para que no puedan seguir existiendo. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Oh, pero mucha de nuestra gente dice: no, pero nos dan esto, nos dan aquello. Siga para adelante. Pero dice que el que vive en las alturas es aquel que desprecia al que Dios desprecia, pero honra al que da honra a Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Voy a saltar un poquito por una cuestión de tiempo, pero quiero que finalmente o penúltimamente vea este pasaje, Isaías 33, versos 14 al 16. No puedo terminar sin ver esto, por favor. Isaías 33, versículo 14 al 16, está hablando de algo que tiene que ver con las alturas, de gente que vive en las alturas. Dice: los pecadores se asustaron en Sión. El miedo se apoderó de ¿quiénes? De los hipócritas. Y vienen preguntas: ¿quién de nosotros podría vivir con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podría vivir entre las llamas inextinguibles? Y déjame decirte, aquí no está hablando del fuego consumidor del infierno, ni las llamas inextinguibles del infierno. Aquí está hablando de que el que vive en la presencia de Dios, o vive en el fuego de Dios, o termina achicharrado en el infierno. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Mira lo que está diciendo. ¿Quién de nosotros podría vivir entre las llamas inextinguibles? Versículo 15.
Solo el que se conduce con justicia y habla con rectitud, el que aborrece las ganancias mal habidas, el que se niega a recibir sobornos, el que se tapa los oídos para no escuchar propuestas criminales, el que cierra los ojos para no atestiguar la maldad. ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿Sabe qué va a pasar con esa persona? ¿Habitará dónde? No los oigo. ¿Habitará dónde? En las alturas. Las resistentes rocas serán su refugio. ¿Y qué va a pasar? Y nunca le faltará el pan ni el agua. ¿Alguien tiene miedo de que le va a faltar algo? Y por eso dice, no, yo necesito hacer alianza. No, espera, confía. Dios va a suplir lo que te haga falta. No venda tus principios. Póngase de pie, termino con esto. Salmo 25. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará de bienestar. Y su descendencia, ¿qué va a pasar? Heredará la tierra. Ahora note esto, verso 14. La comunión íntima de Jehová es con quienes, con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En resumen, esto no se trata de subir o escalar un monte literalmente hablando. La experiencia de vivir, de escalar el monte Sinaí es una experiencia única, especial, sin igual, pero no es imprescindible para tu entrar al cielo. Pero cuando habla de escalar, de subir al monte de Dios, de estar en el monte de Dios, está apuntando a subir en nuestra intimidad, nuestra relación con Dios y finalmente terminar en la ciudad donde Dios habita, vivir donde Dios vive, estar en la presencia de Dios por la eternidad. ¿Quién vivirá en la presencia de Dios por la eternidad? ¿Quién subirá allá arriba y vivirá por la eternidad con el Señor? El limpio de mano y puro de corazón, aquel que anda en integridad y santidad delante del Señor. Yo sé que alguien dirá, pero eso es imposible por nosotros mismos. Bueno, esa es la gran noticia. Aunque es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y Él ha dicho que es posible. Él ha dicho que si le creemos y nos santificamos y vivimos para Él, Él nos va a dar las fuerzas para vivir una vida de integridad y de santidad. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y te invito a que vayamos a la presencia del Señor examinando nuestras vidas. Quiero que te hagas las preguntas siguientes. ¿Qué ha pasado conmigo en estos últimos años? He crecido, he ascendido como debía crecer y ascender en mi relación con Dios. ¿O sigo siendo el cristiano que ora 15 minutos al día, 5 minutos, 10 minutos y se acabó? Soy aquella persona que todavía sigue con los mismos problemas, que no puedo leer la Biblia. Un capítulo de la Biblia a la semana se me hace difícil leerlo. Soy de aquellos creyentes que todavía tienen un montón de cosas que resolver, que no he puesto en orden, que son cosas elementales. ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Soy un instrumento útil para Dios y para su iglesia? ¿O simplemente sigo siendo un creyente que viene a la iglesia los domingos, alivia un poco la conciencia, se desaparece, cuando se enturbia un poco más vuelve a ver si se alivia un poquito y vuelve y se desaparece? Ese no es el plan de Dios para tu vida. Dios desea que te santifiques, que crezcas, que tengas una vida de intimidad, que vivas una vida poderosa en el Señor. Y que en la medida en que te pasan los años seas más útil al Señor y a su obra. Cierra tus ojos, habla con Dios en esta hora. Este y todos los domingos le invitamos a participar en los servicios de la iglesia Aliento de Vida, en donde recibirá restauración para usted y toda su familia. Para más información, llámenos al 718-205-1209 o visite nuestro portal de internet www.alientodevida.org.